El invernadero de Widerruut. Conversaciones inspiradoras para hacer crecer tus ideas. Puedes saber más sobre nosotras en www.widerruut.com. Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio del podcast El Invernadero. Hoy traemos una invitada súper especial que, bueno, ya les iremos contando quién es y de qué trata. Y me gustaría empezar con esta frase que es crear un mundo en el que cualquier persona, independientemente de su raza, sexo, ubicación o procedencia, pueda tener la oportunidad de emprender. Esta frase la podría haber dicho yo porque también opino 100% así, pero es que es algo que defienden desde la organización de la que forma parte nuestra invitada de hoy. Y Eli, que también la tengo por aquí, cuéntanos un poco más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy hemos querido traer al podcast a una invitada que sabe y mucho de este potencial que todos tenemos para crear, ya que ella misma se dedica a crear puentes, como contaba Andrea, entre diferentes personas. Ella es emprendedora, mochilera, mentora, enamorada de todo lo STEM, de la educación, de la innovación. Ha vivido en Venezuela, en Estados Unidos, en China, en Uzbekistán, en Chile. Bienvenida, Kim, al invernadero de Widerruut. Para empezar, tenemos dos preguntas que hacerte. La primera es que nos expliques qué es STEM y la segunda, cómo se llega a Uzbekistán. Ok, hay, hay una pregunta que es más compleja con la otra, podrán imaginar cuál es. Bueno, STEM significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Básicamente tiene que ver, es un movimiento que va mucho a cómo podemos hacer que lleguen muchas más mujeres a carreras que tradicionalmente son un poco más masculinas, ¿no? Y no es desde la bandera de, bueno, es que tienen que llegar porque sí, sino porque básicamente para los desafíos que estamos teniendo como sociedad hoy en día y que vamos a seguir teniendo, la diversidad es súper importante para la innovación. Es decir, si nuestras tecnologías, los productos que diseñamos, todo lo que usamos básicamente está diseñado nada más por un grupo muy selecto de personas, realmente vamos a diseñar cosas que tienen que ver, o sea, que van a servir solamente a esa parte de la población. Entonces, el hecho de poder tener más mujeres y más representación del 50% de la sociedad en estas áreas tan importantes que tienen que ver con el desarrollo es fundamental, ¿no? Entonces, y bueno, y parte también de empoderar el emprendimiento en más diversidad y en personas que usualmente no tendrían acceso a poder emprender, también se trata de eso. Súper, bueno, lo tuvimos que buscar, por eso hemos querido empezar por preguntarte eso, porque nos parecía como algo muy importante y que está muy alineado también con lo que vamos a hablar hoy. Y la segunda, la de Uzbekistán, por favor. Bueno, el cómo se llegó a Uzbekistán es una historia un poco larga, pero básicamente, bueno, yo estudié en la universidad en China, después me quedé ahí, fui emprendedora, etcétera, etcétera, y estuve casada. Y estando casada, bueno, tuve una hija y el embarazo era de alto riesgo. Y por razones muy personales, yo no quería dar a luz en China porque no me parecía un sitio para tener familia, etcétera, etcétera, etcétera. De nuevo, algo muy personal. Pero mi embarazo fue de alto riesgo. Y la idea era que, bueno, que para que mi hija naciera, nos viniéramos a Europa, de nuevo a vivir para acá. Y nada, nunca me dieron el permiso de viaje. Wow. Entonces, mi ex marido es ruso y bueno, Uzbekistán es una nación que era parte de la Unión Soviética. Mi ex marido y su familia tienen negocios ahí, etcétera. Y bueno, consultándole al doctor fue, a ver, ¿cuál es el permiso de viaje que sí me podrías dar, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, la verdad es que no puedes pasar más de 5 o 6 horas en un avión. Y bueno, sacando las cuentas, fue así como, bueno, si vuelo del sur de China, yo vivía en Shenzhen, a Beijing, son 3 horas nada más, me puedo quedar, descansar 2 semanas ahí y después hacer el tramo Beijing-Uzbekistán, y tal. Y bueno, y así lo hicimos y al final mi hija nació ahí.
Tu hija es Wow. uzbekistaní. Sí, sí, Bueno, sí, sí. que... ha estado bien Bueno, para cuando hemos empezar. preguntado esto, Sí, sí, sí. cuando hemos preguntado esto no nos imaginamos nada de por dónde venía, era más Sí, una sí, pregunta sí. genuina. Pero ¿Cómo llegaste allí? claro, pero al final también fue súper interesante porque, a ver, en el momento en el que de hecho, yo empecé a trabajar en temas STEM justamente en Uzbekistán. Anda, pues mira. Sí, o sea, locamente. A ver, yo venía de ser emprendedora en el área tech, donde, o sea, además en Hong Kong, que es súper masculinizado, es un área, o sea, como que es un ecosistema de emprendimiento muy tiburón, o sea, lo que está hoy, mañana no está, tienes que ser súper rápido, etcétera. Y ya yo había vivido como este tema de lo que es ser mujer. O sea, en el área de emprendimiento ya conlleva como una cierta, no sé si dificultad es la palabra que quiero usar, pero sí hay una cierta diferencia, ¿no? En cómo se maneja, en cómo hacemos networking, etcétera. Y ya después cuando le agregas sector tech, que literalmente, no sé, el 90% son hombres, más en Sí. una sociedad tan masculinizada, es como, era Claro. súper terrible. Y nada, cuando me voy a Uzbekistán, estoy como en mi año de maternidad y empiezo a buscar oportunidades y cosas que hacer o sea, con mi tiempo libre, ¿no? Pero además tenía una hija recién nacida y yo decía, yo necesito ver cómo es la sociedad aquí, no sé qué, necesito empezar a integrarme, ver cómo es la adolescencia aquí y todo eso, porque según yo quería empezar a practicar Claro. ser mamá de una adolescente, ¿no? Siendo que ella estaba recién nacida. Y nada, como empiezo a ir a cosas de emprendimiento, etcétera, etcétera, y doy con una organización que se llama Technovation, que enseña programación y es un programa educativo para que niñas de 8 a 18 años hagan aplicaciones móviles y aplicaciones móviles que resuelvan un problema social. Entonces, claro, era emprendimiento con tecnología juntos y ahí, o sea, me puse a eso y fue súper interesante porque fíjate que Uzbekistán fue el momento en el que yo empiezo a trabajar en temas de impacto social y empiezo a involucrar el lado del emprendimiento de esa cuestión. Entonces, al final, claro, es una historia que tal vez no está relacionada, pero al final te lleva a esos otros caminos que, wow. Sí, qué Hemos dado con el interesante, ¿no? inicio, Porque- sí. Sí. Bueno, ya hemos... Es que es muy fuerte como la historia, me queda un poco en shock del por qué llegas a Uzbekistán. Vale, o sea, ahora nos gustaría siempre para comenzar, aunque ya nos hemos adentrado bastante en el Sí, en episodio, temática. Nos pero hemos adelantado. ya para retroceder un poco, siempre comenzamos con dos mentiras y una verdad, es decir, tienes que pensar en dos mentiras y una verdad y lo vamos desvelando, bueno, lo desvelaremos al final del episodio. Bueno, si quieres piénsalas o no sé si ya las tienes y no las puedes Bueno, decir. ahí me hicieron un Les- poco de trampa porque la Claro, verdad era que había vivido en Uzbekistán, iba que a ser usualmente esa. eso le confunde mucho a la gente, pero no pasa nada, puedo cambiar. Con algún país que no encontramos donde viviste. Claro, no, pero eso está súper súper público. Em, ya, ok, entonces, lo voy a hacer como por declaraciones. Hay tres cosas que voy a decir, ustedes Ujú. adivinan. Venga. Entonces, la primera declaración es que estudié publicidad con una mención en comunicación social. La segunda es que me he roto 2 huesos de la cara en diferentes momentos de mi vida y uno de ellos bastante adulto. Y la tercera es que cuando viví en Estados Unidos viví en Chicago, en una ciudad inmensa y bueno, fue como un choque cultural para mí. Wow. Vale, bueno, yo creo que Yo creo que la verdad es la de los huesos, porque la de es la tan cara rebuscada. es que igual no lo estáis viendo la cara, pero lo ha dicho con una cara de que era verdad y de que lo sufrió, pero bueno, al final nos lo confirmas, ¿vale? Sí, vale, vale, vale. A ver si se desvela algo a lo largo del capítulo. Ok. Sí. Bueno, Kim, pues vamos ya más en materia. Para quien no conozca la organización en la que trabajas, que es Bit for Billion, cuéntanos sobre vuestra misión y sobre el rol que tienes ya con esta intro que nos has dado un poco tuya. Bueno, Bridge for Billions es una empresa social, ¿ok?
que es bastante interesante porque tenemos un producto digital que es nuestra plataforma, donde es una plataforma de incubación, pero además tiene como esta parte de servicios y realmente a la que nosotros nos dedicamos es a esta herramienta tecnológica, simplemente es parte del servicio que damos, que en realidad es poder hacer programas de emprendimiento mucho más eficientes, de forma mucho más masiva y además con acceso a todo el mundo. Pero más allá de esta parte del servicio y esta parte innovadora del cómo funciona, lo más bonito es realmente el propósito, ¿ok? Porque realmente nuestra organización existe es para poder permitir y empoderar a la prosperidad de más emprendedores de todo tipo. ¿Ok? Y entonces cuando hablamos de todo tipo es realmente, hacemos enfoque en tener cortes diversos, personas que usualmente no hubieran tenido acceso a programas de emprendimiento. Los programas de emprendimiento además son completamente gratuitos para quienes pasan con ellos. Y bueno, como es en una etapa inicial en la que ayudamos a los emprendedores, por eso son programas de incubación, también apostamos en el momento en el que usualmente el ecosistema no apoya a la gente, ¿no? O sea, casi todo el mundo quiere ya entrar cuando ya está generando cierto dinero, quiere invertir en ti, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo haces para que las minorías lleguen a ese punto si no les das el apoyo? Entonces, bueno, parte de lo que nosotros hacemos para darles apoyo es que les ponemos un mentor 1 a 1, les damos acceso a una metodología que es súper innovadora. Básicamente, nuestro fundador es un Carnegie Mellon Fellow. Entonces, a ver, estudió en MIT, o sea, tiene un background súper interesante y básicamente lo que hemos hecho es aplicar esto al emprendimiento y poder dar un servicio increíble dentro de lo que se aprende. Y bueno, el punto de esto es que podamos lograr satisfacer las necesidades económicas, o sea, a nivel mundial de una forma sostenible. ¿Qué significa esto? O sea, y sé que de repente como que cuando yo digo el por qué hacemos y por qué existimos, es como, bueno, that's so fluffy, you know, es como, o sea, significa realmente poder darle la oportunidad a cualquier persona que quiera emprender y llegar a ser próspero, ¿ok? Pero que además ellos puedan elegir qué significa prosperidad y qué significa éxito o qué significa disfrutar de su trabajo. Y en lo que hablamos de esto de poder satisfacer las necesidades económicas de cada persona, no es necesariamente que estoy buscando el próximo Bill Gates o el Mark Zuckerberg o una persona que quiera ser un unicornio, sino que a veces, y para mí es más que, o sea, es más que suficiente y es súper respetable y es súper digno y es súper bonito que, no sé, una mamá soltera pueda abrir su propia peluquería y dar, o sea, sustento a su casa, mejor condiciones económicas, educación para sus hijos y poder emplear, no sé, a sus hermanas o a sus vecinas que estén en la misma situación. Entonces, realmente nosotros apoyamos tanto a la persona que quiera tener el unicornio, y eso está bien, pero también a los otros emprendedores que tal vez en un sistema tal y como está hoy en día, podría ser como ignorado o ignorada, simple y llanamente porque tal vez eso no es lo más rentable o eso no es lo suficientemente innovador. O este tipo de cosas, ¿no? Y realmente entendemos mucho que hay ciertas cosas que son un privilegio. O sea, tal vez a veces innovar es un privilegio, ¿no? Sí, me parece súper interesante porque justo eso, como que una de las principales razones que la gente da es como, bueno, no tengo dinero, o sea, se asocia el emprendimiento con no tener suficientes recursos para empezar algo y contrario a eso hay como varias formas de hacerlo, pero es verdad que se necesita pues estar en un sistema que te lo permita y contar con herramientas o con metodologías o con equipos como Bridge for Billions, o sea que en ese sentido me parece súper interesante. Bueno, ya has ido mencionando algunos de los retos, tanto eso de las personas dentro de la comunidad de Bridge for Billions al momento de emprender. Te quería preguntar eso, como que qué retos y aprendizajes
has encontrado en estos emprendedores y que has compartido, porque tú también fuiste emprendedora y eso, y mochilera, o sea, has emprendido diferentes viajes alrededor de toda tu vida, eso, qué retos comparten y qué aprendizajes has compartido con ellos en todo este camino. Mira, esa pregunta realmente es súper interesante, porque, a ver, si respondo una, creo que las respondo todas, ¿no? Eh, eh, Todo, o sea, la vida es muy paradójica en general, pero la vida en el emprendimiento sobre todo, porque creo que todos tenemos más o menos los mismos retos en algún momento, ¿ok? Y son bastante compartibles y creo que, a ver, cuando yo hablo con emprendedores en Vietnam o en Camerún o aquí mismo en España, veo cosas que yo también veo de mi propio camino, ¿no? Entonces, a ver, dentro de la comunidad, y aquí es donde viene lo paradójico, o sea, en general, todas las personas que estamos vivos tenemos como experiencias muy similares que al mismo tiempo son muy particulares. O sea, a ver, un ejemplo de esto sería, todos tenemos a alguien a quien amamos, o todo el mundo tiene a alguien a quien has perdido y que lo has perdido y te ha dolido mucho, ¿no? ¿Quién fue exactamente esa persona? Si fue una pareja, si fue un papá, un tío, lo que sea. Ya ahí es donde empiezan a venir como las tramas diferentes, pero todos podemos conectar en eso. Entonces, por ejemplo, en el área del emprendimiento, que son cosas que me pasaron a mí y que yo veo que también les pasa a los emprendedores, es tal vez el tema, o sea, hay una parte personal, ¿no? De, a ver, creo en mí mismo, estoy haciendo lo correcto, cómo manejo la incertidumbre, ¿ok? Y el entender que muchas veces el estoy haciendo lo correcto o no es, o sea, solamente lo puedes medir en retrospectiva, pero tienes que atreverte a hacerlo y tienes que manejar un poco el ego de, bueno, estoy dispuesto a fallar, estoy dispuesto a probar esto, a medirlo, si me funciona o no, lo modifico, el nivel de resiliencia que tienes que tener, eso por un lado, pero también hay un lado en el cómo encajas tú en la sociedad, ¿no? Y es el cómo presto mejor servicio, cómo, no sé, tengo mis números en equilibrio, cómo logro vivir de lo que me apasiona. O sea, todos esos retos lo veo y también veo otro reto de, a ver, cómo me conecto. No sé si realmente la frase es cómo me vendo, pero cómo me presento ante el mundo para que me presten atención y la gente invierta en esto y podamos hacer esto y cómo yo como manejo esa credibilidad. Y también hay una parte que es como compleja de, ok, así yo me presente de esta forma ante el mundo, qué tanto interés tiene el mundo aquí, ¿no? Y cuánta concientización o cuánto tengo que advocar por algo o ¿Y todas en qué estas cosas que tengo que contextos? hacer. Porque eso que algunos Mm. contextos igual sí, pero otros no. Entonces, claro. Totalmente. O sea, es súper complejo. Entonces, a ver, de cosas que detecte, eh, detecto miles, pero también depende mucho de en dónde estés, cómo estés. O sea, creo que una de las cosas más interesantes es siempre depende mucho en dónde te estés moviendo, ¿no? Y el poder como crear estas conexiones en otros sitios o con otras personas que puedas decir mira, acá es un poco diferente, tal vez me tengo que mover hacia allá o tal vez esta es mi tribu o no. Es un proceso de ensayo y error complicado que además requiere resiliencia, ¿no? Mm. Es curioso porque todos los que emprendemos nos sentimos como especiales en algún punto, pero al final es lo que dices tú, que nos te comparas con alguien de China o alguien de cualquier otro país que está emprendiendo y vivimos lo mismo, y son al final los mismos retos y claro, también son los mismos aprendizajes que podemos sacar de ellos, ¿sabes? Que a veces queremos como inventar cosas y es como no hace falta inventarlo porque ya alguien ha pasado por ello y se puede aprender de las experiencias de otros, ¿no? Entonces eso es como una reflexión. Sí, Sí, ahí yo creo que lo que es importante es ser intencionales con las conversaciones y seguir abriendo estas conversaciones, porque creo que, o sea, si hay algo que yo sí identifico y es súper global, es que muchas veces los emprendedores nos sentimos solos y nos sentimos solos, no sé si porque realmente estamos solos, sino porque culturalmente es como tú tienes que poder, no sé qué, tú te tienes que forjar, tal, y
no siempre, o sea, o al menos si ves como los libros como más veteranos en emprendimiento, siempre es muy de el tiburón se come el tiburón y a los peces más grandes y no sé qué, y todo es muy, o sea, creo que sí estamos cambiando como en pro de la colaboración, pero realmente nosotros en Bridge usamos algo que se llama el ecosystem, ¿no? El ecosistema. Y es verdad que tradicionalmente es o era muy así. Digo era porque la realidad es que donde yo estoy, donde ustedes también están y probablemente donde las personas que están escuchando este podcast están, estamos viendo cambios, estamos viendo ganas de colaboración. Entonces, a ver, nosotros somos la prueba ferviente de que ya eso no es así, pero tal vez tradicionalmente sí es así. Entonces el sentirse solo es un poco este tema de, creo que mental, o sea, a nivel intelectual tal vez tenemos como esas creencias limitantes, pero también a veces nos hace falta como decir, a ver, creo que tenemos que tener estas conversaciones genuinas e intencionales y seguir recordando de, a mí también me pasa esto, yo también me he sentido de esta forma, etcétera, etcétera, y tal vez Y eso no, compartir esa etapa, ¿no? Del emprendimiento, porque es lo que tú dices, como que mucha gente como que es como en etapas más avanzadas y nadie habla de estos primeros años en lo que es como bastante difícil o retador, ¿no? Como de, y no es ojo. que nadie habla, sino eso, como que se habla menos de quizá cuando alguien tiene como más éxito o más tal, entonces, no sé, sí, como compartir más eso también. Pero incluso yo creo que eso es debatible porque creo que tenemos el mito de que emprender como que es costoso solamente al inicio o que siempre, o sea, a ver, no es que quiero desalentar a nadie, pero yo creo que emprender más allá de un título o de lo que sea es realmente como una mentalidad, ¿no? O Sí. sea, de ser curioso, de estar haciéndote preguntas, de siempre querer refinar, etcétera, etcétera. Y aunque los años pasen, eso no cambia, ¿ok? Lo que cambia es cuánto puedes manejar la incertidumbre, cuán paciente eres con los procesos, el hecho de que como que ya entendiste que esto es así y que siempre vas a tener esto. Lo que pasa es que creo que en el momento temprano, o sea, nos mentalizamos de esto va a ser un machaque y no necesariamente tiene que ser así. Y cuando ya yo sea exitoso, todo va a estar resuelto y todo va a estar bien. Y no necesariamente, sobre todo en el mundo que vivimos hoy. O sea, tenemos retos constantes, tenemos competencia constantes, tecnologías que van saliendo. A ver, ustedes desde la agencia con la inteligencia artificial, a ver, ¿cómo utilizamos esto? ¿Esto es un arma para que nosotros lo utilicemos o esto es realmente nuestra competencia? O sea, todo el tiempo vas a tener que estar Analizando. moviéndote, analizando, siendo proactivo en torno a las cosas. Pero también incluso diría, cuando eres exitoso, hay que también tener las conversaciones vulnerables de decir, a ver, yo estoy exitoso, pero todavía me faltan todas estas cosas por resolver. Siempre voy a tener que estar en cambio constante, etcétera, etcétera. Entonces, sí es verdad que tenemos que dejar de hablar tanto desde he logrado todo esto y tengo todos estos premios y no sé qué, sino desde la vulnerabilidad y sentarse a decir como, a ver, sí es verdad que he logrado esto, pero me faltan todas estas cosas, necesito crecer o sea, en todas estas habilidades, todavía tengo toda esta incertidumbre, etcétera. Y también fomentar más el acompañamiento de no te sientes solamente tú así. Sí, nosotras eso lo hemos hablado muchas veces, que para bien y para mal es una carrera de fondo al final, ¿no? Que a veces tenemos la impaciencia de que llegue todo ya a resultados, pero es eso, es como a largo plazo, nos lo tenemos que tomar como eso, como un camino largo en el que, como dices tú, van a estar todos esos retos a lo largo del camino, no es que haya retos solo al principio y al final no, y los éxitos igual, pues igual no llegan todos ahora, pero van a llegar más adelante. Y bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Como no frustrarse y quererlo todo al momento porque no es así, tanto lo bueno como lo malo. Kim, ¿en qué crees que se parece? Porque hemos hablado de tu etapa o tu lado como mochilera, coger una mochila y echarte a andar con empezar un emprendimiento. Uf, es súper parecido. A Igual los ver, retos, los miedos que comentabas, ¿no? Se comparten en claro, ambas. o sea, lo primero es que, a ver,
tanto emprendiendo como mochileando, lo que llevas en la mochila es lo que llevas en la mochila, ¿ok? O sea, son las herramientas que tienes y muchas veces te toca desempacar, dejar cosas fuera si te pesan, comprar cosas nuevas si las necesitas y como que es tener como mucha conciencia de qué es lo que llevo en la mochila, ¿no? Si me pesa, si tengo las herramientas adecuadas, si me va a pesar, pero es porque son las herramientas adecuadas, o sea, siempre estar como en conciencia de cuál es el peso y qué tanto me permite avanzar esto y el resto. Lo otro es que, bueno, que tú tienes una planificación y tienes, digamos, como una especie de ruta, pero no sabes qué puede pasar en el camino, ¿ok? Total. O sea, puedes decir, bueno, quiero estar en este sitio a las 3 de la tarde, pero se retrasó el vuelo, perdiste la conexión, lo que sea, y vamos. Pero también está la parte súper bonita, que a veces en esos imprevistos, a veces en esa playa perdida en Camboya, conoces gente que te mueve, cosas que te inspiran, también viendo de cómo operan otras personas u otras culturas, puedes sacar cosas que a ti te sirven para cómo operas tú y qué cosas haces. Y bueno, nada, también toca manejar como esa parte cansancio slash avance, ¿no? Creo que hay como o sea, mientras más cansado estés, menos vas a poder avanzar y tienes que ir, no sé si alguna vez ustedes han hecho un viaje de necesito vacaciones después de las vacaciones. Sí, Bueno, como eso, dosificar, ¿no? Un poco. Sí. exacto, lo mismo, pero en o sea, en el emprendimiento es así. O sea, ¿cuántas veces no hay semanas que te quedaste 3 semanas encerrados en la oficina, no viste a nadie, etcétera, etcétera, y después vuelves a casa y dices, no, esta semana necesito desconectar, necesito salir a comer con mis amigos, etcétera, etcétera. Entonces, también como tener la conciencia de eso es súper importante porque, a ver, de mochilero te vas unos meses, te puedes ir un año, lo que sea, pero realmente dentro del emprendimiento eh, es un viaje mucho Más largo. más largo. Entonces, como el aprender a hacer eso, realmente ambas cosas son como ejercicios de reflexión y como de mirarse hacia adentro y siempre estar como a ver dónde estoy hoy, a dónde quiero ir, qué es lo que puedo hacer hoy realmente, basado en lo que llevo en la mochila, cómo está el clima, el itinerario, etcétera, etcétera, y sí irse fijando como ese tramo, pero también disfrutar el viaje. O sea, y que sea imprevistos, pues abrazarlos y decir, bueno, ni modo, soluciono de esta forma. Creo que también agarras mucha confianza en esas aventuras y creo que eso también es algo que como emprendedores y como mochileros, sobre todo si eres mujer y eres mochilera y viajas sola, de como, a ver, hacer también este ejercicio de, oye, mira qué bien lo estoy haciendo, oye, mira lo que me estoy atreviendo, mira dónde llegué hoy, mira las fotos que tomé hoy, o sea, aplaudirse y no hacerlo tanto en piloto automático de es que tengo que llegar a esta ciudad o es que necesito recorrer 14 países en esta cantidad de tiempo, sino realmente disfrutar el proceso. Sí, total. Sí, yo creo que es muy guay, ¿no? Porque como que es un tema de autoconocimiento, de entender bien cuál es, o sea, como antes de pensar en cómo impactar a otro, cómo, no sé, proveer un servicio, si es el caso del emprendimiento, o cómo recorrer esa ruta, si es el caso de mochilera, es como un proceso personal, ¿no? Como un camino de autoconocimiento más que, sí, como va en la misma, yo siento que va como en el mismo plano que el otro, porque si no es como imposible, es lo que dices tú, como que no das el 100%. A mí me parece interesante que, o sea, como mientras ibas hablando, como que me gustaría saber un poco más como de tu camino como emprendedora en el pasado y cómo llegas a Bridge. O sea, como que ese gap no sé, como que me parece curioso y por entender también eso, cómo fue ese proceso de autoconocimiento para ti de Claro, reflexionar durante el emprendimiento y luego cómo llegas a Bridge y claro. qué pasó entre medias. Sí, sí, sí. Bueno, esto también es una historia, bueno, no es tan larga, pero a ver, yo vengo de una familia de empresarios y emprendedores. O sea, yo no conozco ni a una sola persona que se haya jubilado de forma tradicional porque trabajó en un puesto de trabajo o en una compañía, o sea, de mi entorno cercano, nadie, ninguno de mis tíos, ni mis abuelos, nadie, nadie, nadie.
Entonces, para mí era como muy automático que ese era mi camino, ¿no? O sea, porque además crecí como en una casa en la que se hablaban mucho de negocios. Mi hermano y yo, en cierta forma, mi hermano un poquito en menor grado, pero siempre estábamos muy involucrados en estas cosas, etcétera, etcétera. Y bueno, nada, cuando yo estudié en la universidad en China, al principio, bueno, y siempre me ha gustado la plata. Creo creo que hay que aclarar eso. Entonces, bueno, Eso es claro, importante, reconciliarte con eso, porque mucha gente como que se siente claro, mal de, oye, si quiero hacer dinero está bien, eso no tiene por qué ser no, contradictorio con lo que quiero hacer. totalmente, a mí siempre me ha gustado la plata, y siempre he entendido que, a ver, hay que hacer algo para generarla. Entonces, claro, cuando era estudiante, o sea, cuando yo llegué, por ejemplo, recién a China, yo empecé dando clases de inglés y daba clases de inglés en colegio. Y con eso me hacía extra money para viajes, fiestear, lo que yo quisiera, ¿ok? Y eso me da un cierto nivel de independencia sobre lo que mis papás me mandaban, ¿no? Entonces también siempre tuve como muy relacionado dinero y equivale independencia. Listo. Después, bueno, entré como un instituto que era mucho más, o sea, eran clases de inglés, pero personalizadas a personas de negocios o personas que querían inmigrar de China a países anglosajones. Y así fui haciendo varias cosas. Después, cuando entré a estudiar la carrera de comercio internacional, entré como en una institución financiera, etcétera. Ya en el momento que casi me voy a graduar, decido, bueno, ya tengo suficiente experiencia, voy a abrir mi propia compañía de importación, de exportaciones, ¿no? Y poco a poco eso fue avanzando en que, bueno, no puedo hacer nada más exportaciones porque realmente ganas como por margen de ganancia. El tema de clientes es complicado porque son por porcentajes, depende mucho de los productos. A ver, si alguien te compra 2 contenedores de ganchos de ropa, a nivel logístico, la cantidad de revisar eso versus cuando te compran 2 contenedores de maquinaria, que es literalmente revisar 2 máquinas, no se compara. Entonces dije, bueno, aquí hay que hacer como una propuesta de valor, una diferenciación. Y dije, bueno, a ver, como ya estoy experta en la parte de la producción y a mí lo que me gusta es la marca y el marketing y el branding y tal, lo que voy a hacer es que voy a hacer como una incubadora de marcas, pero privada. Entonces, seguí atendiendo a mis clientes que querían comprar, pero también empezaba, si quieres crear tu propio producto, yo te busco la línea de producción, te hacemos todo el branding aquí, es un poco más barato, nos metemos en temas de packaging, ta, 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 ta. Y ahí fue avanzando. Y bueno, eventualmente también como que creé mis propios productos, etcétera, muy ligados a la ecología, a la tecnología, etcétera. No va a ser cuento tan largo. Pero bueno, cuando quedo embarazada, como era un embarazo de alto riesgo, una de las cosas era, no puedes pasar por estrés, tienes que dejar de moverte tanto, tienes que hacer reposo, etcétera. Y dije, bueno, yo más o menos ese año tenía planificado tener como un año sabático y como que me desligué un poco del tema de estar como en las operaciones día a día. Nada, listo. Tengo a mi hija, no sé qué tal, y cuando mi hija tiene como un año y algo, yo me divorcio y me voy a vivir a Chile. Entonces, claro, mamá soltera, recién divorciada, los divorcios son carísimos, por cierto. Piensen bien si se quieren casar. Bueno, o sea, si se quieren casar, siempre se pueden divorciar, no pasa nada, pero solamente, o sea, planifíquense, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Y claro, entre el embarazo, más que me tomé un año de maternidad, ya tenía casi 2 años fuera un poco del ruedo. Y digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a emprender. No es por nada, pero así como ser mochilero y ser emprendedor se parece mucho, tener un hijo y tener un emprendimiento en etapa inicial es muy parecido. O sea, cantidad de horas de inversión, demanda, hacer 1000 cosas a la vez, no dormir, decir, no sé qué estoy haciendo con esto. Esa está Solo ahí. que uno es un humano y el otro no lo es. Exacto. O sea, solamente que uno, si no le das de comer, pues bueno. Entonces, claro, y era también, a ver, cómo compatibilizo todas las horas de dedicación que tengo que tener aquí versus poder estar presente en la crianza de mi hija, que para mí eso también era como un no negociable,
¿ok? Si es bien, es verdad que yo vengo de una familia de empresarios y etcétera, etcétera, también es una norma común en mi familia de haberse, o sea, de no estar presente por siempre estar en el ruedo del día a día, viajes de negocios, esto, aquello, lo otro. Y yo, cuando tuve a mi hija, no quería que fuera lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, empiezo a pensar y al final terminé como con un híbrido de emprendimiento / consultoría / estar empleada. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, llegué a Chile, abrí una empresa de consultoría. Yo iba y les decía, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tú necesitas gestión de proyectos, yo sé de esto, lo contratas en un servicio a través de la empresa. Eso me deja a mí como un poco como freelancer, pero con un sueldo, o sea, como con un sueldo / ingreso fijo todos los meses, y hacía como gestión de proyectos / consultoría, todo incluida, ¿no? Porque, a ver, entonces era como un poco el mastermind, pero también ejecutaba y tal, y eso más o menos me funcionó. Y bueno, poco a poco me di cuenta que eso me daba, o sea, básicamente era como una empleada externa, ¿no? Claro. Pero seguía siendo, como, o sea, tenía como esta parte de la estabilidad y tenía esta parte de, bueno, también podía manejar un poco mi tiempo como yo lo viera. Y eso es como súper interesante porque, claro, la gente me decía, pero ¿cómo tú vas a llegar a trabajar en un sitio después de haber emprendido y no sé qué y tal? Eso es lo que a mí me funciona hoy en día. O Claro. sea, si me funciona hoy en día poder cerrar la computadora a las 6 de la tarde, no estar pendiente de nóminas, por ejemplo, que eso, a ver, a veces, muchas veces cuando recién estás empezando a emprender, le pagas a todo el mundo y después a ti, cosa que está súper mal, pero o sea, como hay ciertos momentos en la vida en que tienes responsabilidades en otras áreas y tienes que ser súper conscientes de cuáles otras responsabilidades no puedes tomar, ¿no? Porque van a ser demasiados y eventualmente es un colapso. Y está súper bien decir nada, pero además, a ver, o sea, como en otra pregunta yo dije, en realidad ser emprendedor tiene que ver con una mentalidad más allá de un título. Y tú puedes ser un emprendedor en tu trabajo del día a día. ¿Ok? Y eso yo lo veo en Bridge. O sea, en Bridge se valora un montón de que seamos emprendedores porque además entendemos a quién estamos atendiendo. Y eso te trae como otra serie de habilidades, o sea, te trae productividad, te trae curiosidad que te aumentan la productividad y que no tiene nada que ver con lo que estás haciendo. Pero además también hay una cosa que a veces creemos que, bueno, o sea, ser emprendedor significa independencia y en realidad no es así. Porque si lo empezamos a verte un poco más macro, en realidad tú dependes de tus aliados comerciales, dependes de tus clientes, dependes de un montón de cosas. Entonces creo que también, ¿cuál es la diferencia realmente? O sea, al final del día lo que te interesa es estar en una posición en la que tú pongas tus habilidades, tu pasión y, o sea, lo que sea que sepas hacer, que lo puedas poner al servicio de otros y el formato da lo mismo si es de empleado o si es de emprendedor, ¿me entiendes? Porque al final es un tema como de la narrativa que tú le des a eso. Entonces, bueno, hasta el año pasado viví en Chile, me vine para España y en España estaba un poco de a ver qué hago. Abro mi propia empresa, busco trabajo, ¿qué hago? Y honestamente hablando, como estaba como viendo las dos opciones, empecé a ver, bueno, si me gustaría trabajar, en qué tipo de compañías y en cuáles compañías me gustaría trabajar. Literalmente hice una lista de compañías, era muy corta, y en una de ellas estaba Bridge. Y dio la casualidad de que estaba abierto un puesto y realmente, o sea, fue como hicimos clic al instante, comencé y hoy en día siento que, o sea, estoy súper contenta porque realmente en lo que hago y lo que estoy haciendo sigo siendo emprendedora, ¿ok? Claro. Pero bueno, con ciertas cosas de hoy en día no me responsabilizo de cosas que si me tuviera que responsabilizar si yo fuera la CEO de mi empresa. Y ojo, no me, o sea, ¿cuál es la diferencia de ser CEO o no? O sea, a nivel de título, ¿ok? O sea, a ver, el CEO es el CEO y yo también puedo ser un gran aporte y un gran valor. Claro. Y, o sea, como que yo puedo, o sea, puedo ser la CEO de mi departamento, puedo ser el CEO de mi rol y no pasa absolutamente nada, ¿no? Sí, me Sí, gusta yo, que hayas dado, perdón, André, con ese clavo, o sea, porque nosotras, nuestra intención en estos
o sea, nuestros capítulos del podcast es ver diferentes formas, o sea, cómo mujeres emprenden o son CEOs o son trabajadoras o lo que sean, pero siempre como adaptado a sus necesidades de cada momento. Y es como muy curioso porque cada uno lo habéis llevado como a vuestra necesidad o a vuestra situación, tanto personal como profesional, como de propósito, y como que lo habéis sabido adaptar muy bien y de manera muy diferente y de manera como no normativa, ¿no? Como que no solo hay una forma de hacer las cosas, sino que la forma es la que te funcione a ti, y es muy bueno que hayas dicho eso porque es justo como que lo que nos llamó la atención de ti. Y tener Entonces, miedo, tener cuidado también como de no caer en comparativas, ¿sabes? Como eso, no sé, si decidiste emprender y luego decidiste hacer otra cosa, pues eso está bien, o sea, como no caer en la comparación de, qué sé yo, un emprendimiento como está al día de hoy, o que muchas veces caemos en eso, como de comparar alrededor, bien sea tanto en empresas o siendo sus propios emprendimientos. Y creo que otro aprendizaje, y perdón que me extienda, como que me parece súper guay, es como para la gente que nos está escuchando, igual se siente descontenta o descontento en su trabajo, como que entender también que hay diferentes opciones, ¿sabes? Como esa pregunta de, oye, ¿cuál es el tipo de empresa a la que yo quiero optar? No únicamente qué ofertas hay, o sea, luego eso hay que hacer un match, obvio, pero como cuál es el tipo de, sí, de mentalidad que buscan o sí, a dónde quiero pertenecer y en qué formato, que a veces la gente también como decide emprender porque está harto de su trabajo y es como, oye, igual eso no era lo que querías, era lo que querías era dejar tu trabajo. Entonces como que encontrar los Totalmente. diferentes formatos, pero es muy interesante. sí. Bueno, ya para ir acabando, que se nos está yendo un poco el tiempo, a mí me ha encantado que hemos encontrado 3 paralelismos muy claros, que son ser mochilera, ser emprendedora y ser mamá. Totalmente. Ahora, la clave es cómo se hacen las 3 cosas a la vez y qué consejo das tú para llevar las 3 cosas bien. No se hacen las tres cosas a la vez, ese es el tema. Es un mito, Eh, ¿no? sí, o sea, a ver, justamente como que lo que acabamos de hablar, al final, a ver, es verdad que podemos hacer todo y es verdad que, a ver, las tres personas conviven dentro de un mismo, o sea, son partes de ti que están ahí vivas. O sea, yo hoy en día todavía viajo mucho, mi hija le encanta viajar, ¿ok? Mm. Es como niña versión mochilera. Y sigo siendo emprendedora, solamente que, a ver, creo que también es verdad que no tengo el mismo ego que tenía hace muchos años de yo puedo con todo y lo tengo que hacer todo y en todo tengo que ser perfecta y no sé qué y tal. A ver, lo puedes hacer todo, claro que sí. O sea, tienes las capacidades, todos las tenemos. Y si no las tenemos, las podemos desarrollar o aprenderlas. Pero realmente la pregunta siempre es, ¿a qué costo quieres hacer todo? Claro, sí. ¿Ok? Y creo que es súper importante es, a ver, como, ¿qué es lo que a mí me importa de ser mamá? O sea, ¿o qué es lo que a mí me importa de ser emprendedora? ¿Qué es lo que a mí me importa de ser mochilera? El título al final del día de he visitado 40 países o el título de es que ya tengo 35 y estoy casada y tengo hijos, o es que quiero ser la CEO de tal cosa, o es que realmente estoy disfrutando el proceso. Porque la realidad es que muchas veces, y eso se los cuento por experiencia propia, a ver, yo terminé divorciada por algo. Y era también un poco o sea, el checklist de, a ver, empresaria exitosa, listo. Casada, no sé qué, listo. Eh, y era, o sea, al final es como, ¿realmente necesito chequear todo esto o prefiero tomármelo con calma, ir ajustando? O sea, realmente, y ojo, esas tres partes hoy en día conviven en mí, solamente que, a ver, soy emprendedora de actitud en cómo lidero mi equipo, en cómo estoy en mi departamento, en que además estoy en el ambiente emprendedor y estoy en una compañía en la que requiere que saque esas aptitudes, ¿ok? Entonces, tal vez en título no lo soy, pero en todo lo demás sí, ¿no? Y creo que eso Sí. basta. Soy mamá, entonces compatibilizo esta parte de, bueno, flexibilidad laboral, etcétera, etcétera. También tiene que ver como un poco de, a mí me gustaría que mi hija pudiera crecer con ese rol de alguien que, o sea, persiguió sus pasiones, pero, o sea, y que, o sea,
soy una mamá súper presente, pero tampoco soy mamá 24/7, ¿no? Y mi hija tiene como sus momentos de independencia y yo los míos, y nos extrañamos un poco y después venimos y nos contamos qué es lo que hicimos y no sé qué, y tenemos momentos compartidos. Y mochilera también lo está, entonces planifico muchos viajes, obviamente no como antes, no me voy 3 meses a un sitio, etcétera, etcétera, pero está, y yo creo que es integrable, o sea, simplemente creo que lo que hay que sentarse y pensar es, a ver, en qué momento de mi vida estoy, qué es lo que realmente quiero y cómo integro todas las partes de mí sin terminar deshaciéndome. ¿Ok? Porque creo que a veces cuando tratamos demasiado de encajar las piezas y le damos muy duro, las terminamos rompiendo y terminamos rompiéndonos a nosotras mismas, y eso al final trae cero disfrute. Entonces también la pregunta al final es, ¿qué tanto disfrute me traen estos 3 roles? Si todavía o sea, me siento identificado con ellos, y si no estoy identificado con ellos, ¿cómo los puedo actualizar a mi yo de hoy en día? Sí, sí, me parece muy, no sé, como muy interesante como esa reflexión sobre todo que hacías de, bueno, qué es lo que más me importa de cada cosa. O sea, creo que es como, sí, muy inspirador y es como una herramienta muy práctica porque al hacerte esa pregunta pues ya te surge como un montón de respuestas o más preguntas. Ojalá que más preguntas. Sí, sí, bueno, ahora creo que ha llegado el momento de la verdad de contarnos, bueno, ya hemos dicho que lo que sospechamos es que la verdad es el tema de los huesos de la cara. No sé, Eli, si tú has cambiado de opinión Sí. durante el episodio. ¿Hemos acertado o no, Kim? Sí, han acertado. En realidad tengo, o sea, me he fracturado como 8 huesos en general, 2 en la cara, o Wow. sea, no, yo no, estadísticamente la mayoría de la gente no se rompe nada durante su vida. Yo esa estadística como que no me pasaron el memo, y además tengo como una especialidad en fracturas raras, porque los huesos te los puedes fracturar o verticalmente o horizontalmente, y he tenido muchas que han sido horizontales y es así como, no, es que no te podemos poner un yeso, no te podemos poner nada porque tienes el hueso roto, pero Ostras. no ha sido o sea, horizontal, así que no hay riesgo que se mueva, así que nada, que te salga tu Wow, morado y sanas. qué fuerte. Eh, Eso es cuando la gente es muy tranquila, Claro, ya. Con lo que nos Sí. has contado, no nos sorprende tampoco. Sí. Nada, y luego eso, para ir cerrando, nos gusta acabar eso como con algún aprendizaje o recomendación, consejo, a modo empujoncito a esa persona que quiere emprender o que eso está buscando como un nuevo cambio en su vida, alguien que nos está escuchando. ¿Qué mensaje les dejarías de toda esta conversación que hemos tenido? Bueno, mi mensaje honestamente es que se escuchen, o sea, aprendan a tener conversaciones honestas con ustedes mismas, ¿ok? Y a sincerarse. A veces creo que, sobre todo las mujeres, tenemos mucha tendencia a mentirnos, ¿no? O a decir, yo quiero esto, pero tal vez, o sea, desnúdate ante ti mismo y pregúntate, o sea, ¿de verdad quiero esto? ¿Qué es lo que esto significa para mí? Em, y creo que ese es mi único consejo, porque del resto ya todo es como muy redundante, y creo que sería así como, no me puedo poner a dar consejos a diestra y siniestra, porque sí, sin saber contexto, pero a ver, escúchense y confíen en las respuestas que van surgiendo cuando se preguntan ustedes mismas cosas, y acéptenlas y ya, o sea, sincerarse es súper importante, yo creo. Súper. Pues nada, Kim, con esto ya cerramos. Creo que ha sido un capítulo para volver a escuchar nosotras y como que hemos sacado Tomar muchos nota. aprendizajes. Exacto, yo he ido apuntando cosas, así que espero que las que nos estén escuchando lo hagan también. Sí. Y nada, ha sido un placer que nos cuentes un poco más, que te hayas abierto también de tu vida personal, tu vida profesional, y creo que se pueden sacar muchos aprendizajes de esto. Así que muchas gracias por estar aquí hoy con nosotras. No, gracias Sí. a ustedes, de verdad. Sí, mil gracias, Kini, y gracias a quienes nos escuchan también. Nos vemos en el Y siguiente nada, episodio. eso es. Chao. Adiós. Chao. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Te invitamos a que nos sigas en redes sociales y te suscribas a cualquiera de nuestras plataformas para no perderte ningún episodio.